muchachos, bienvenidos a otro Hablemos de Radio. Otro sábado más. Espero que hayan pasado una buena semana. Hoy vamos a hablar de algo, bueno, creo que hemos hablado anteriormente, pero quería dedicarle un poquitico más de información, especialmente por la parte de seguridad y a la gente nueva, que usualmente es donde comienzan a hacer radio, ¿no? Los portátiles, las móviles, antes de montar algo en la casa, porque usualmente el carro es más sagrado para un hombre que en la casa cuando uno le dicen que no vas a montar antenas. Pero bueno, vamos a hablar de cómo esta presentación que vamos a hacer hoy es un poco interactiva, así que realmente tengo unas cuantas fotos aquí de lo básico y podemos comenzar a hablar de experiencias y de cómo uno ha hecho su estación móvil. Pues vamos a comenzar. Bueno, si tú quieres, acá. Bueno, realmente una estación móvil es muy simple, ¿no? Es conectar el radio a la batería del carro de una manera segura y a la misma vez conectar, ¿no? a, a las antenas. Y bueno, uno de los problemas que vas a conseguir también haciendo todo esto es cómo aislar el ruido que puedas tener dentro del carro, cómo puedes tener una buena tierra, y bueno, y que no tengas ningún problema de seguridad también. Hay muchos países que ahora están prohibiendo el uso de instrumentos que no sean parte del carro por medidas de seguridad. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos ya la mayoría de los estados ya tú no puedes tener el celular en la mano. Tiene que ser totalmente manos libres. Los radioaficionados hay una excepción para los radioaficionados, pero igualmente, ¿cómo se llama? Hay que tener cuidado con eso. Una de las cosas que siempre uno se pregunta es dónde vamos a montar antenas. Y dependiendo de qué tipo de carro uno tenga, varía la situación. Esto me la mandó aquí Edwin. Gracias por el archivo. Esto es una buena demostración de áreas donde de la gente de Lexington, que es una compañía que hace antenas móviles, dice, no, te indica más o menos dónde puedas poner tu antena y qué tipo de pérdida o ganancia vas a tener. Por supuesto, la parte B es la mejor, pero yo me imagino hacerle un hueco en el techo del carro a la esposa de lo mejor no le va a gustar la cuestión. Así que de eso podemos hablar ahorita cuando comencemos a hablar, de discutir este tema. Lo bueno que los radios nuevos ahora, uno puede prácticamente esconder el radio o la unidad principal y mover la cara y el micrófono separadamente, y hay muchas opciones para hacer esto. Yo justamente en mi radio de mi carro está justamente debajo del asiento mío. Yo tengo algo más o menos parecido como esto, aunque el mío está en la parte de arriba donde yo puedo ver fácilmente la frecuencia donde estoy. Por supuesto, cada radioaficionado tiene ideas de cómo hacer esto. Hay mucha gente que tiene más de un radio, y ahí hay varios fabricantes que te venden ya las plataformas para poder montar todos tus todos tus radios juntos, ¿no? Aquí, por ejemplo, a mano derecha, tenemos ahí en la parte de arriba donde uno pone los anteojos. Ahí usualmente puedes poner la cara de los radios que se separan, especialmente en las camionetas. Y realmente también es una de las diagramas de seguridad que conseguí ahí. Es realmente muy básico de cómo conectar tu radio. Lo que sí tenemos que tener en cuenta por medidas de seguridad es los fusibles y de dónde vamos a conseguir la electricidad. El, yo he visto en muchos casos que han conectado un radio que usa 25 o 30 amperes a conexión de cigarrillo. Y todos sabemos que eso tendrá que unos 2, 5 amperes, o sea que vas a crear un problema más allá de la radio al carro.
Y usualmente lo mejor es una dirección una conexión directa a la batería, a través de del firewall. Y por supuesto, tener en cuenta que el carro a lo mejor no tiene una buena conexión de tierra. Y eso es algo que hay que también que mejorar y probar. Para que todo el chasis esté conectado a tierra también. También hay que pensar cómo vamos a montar nuestra estación. Aquí pueden ver, este radioaficionado hizo una pequeña mesa y bueno, ahí tienen su chat de radio móvil. Y estos son, ¿cómo se llama? Ejemplos de cómo podemos utilizar una estación móvil. Y aquí pueden ver un poquito de organización de lo que pueden hacer. Pues está, creo que Edu tiene este radio aquí, que es muy famoso para la gente que hace QRP. Algo muy básico ahí que puedes montar en tu carro. O te puedes ir a los extremos y ponerte a montar tus antenitas en el carro. Y al que ustedes no lo crean, esas son verdaderas. Esta fue tomada en Dayton. Y sí, gente aquí maneja así sin ningún problema. Esta es la nueva estación de Yo 5 Lima My Whisky en Caracas. Esa hasta tiene su propio rotor montado. Así que realmente uno puede ser muy creativo en la estación móvil. Demasiado creativo a veces. Creo que es la estación de Edwin. Ahí donde él esconde los micrófonos de la casa para que no se lo veamos. Pero realmente, miren, esto es increíble. Entonces, muchachos, vamos a hablar de cómo podemos montar una estación en el automóvil de una manera segura. Y bueno, vamos a escuchar de los que hemos tenido experiencias de hacer esto y la gente nueva abrir para que tengan todo tipo de preguntas. Y bueno, si no tenemos la respuesta, la inventamos. Así que vamos a abrir ahí el, el foro. Así que, ¿quién es el primero que nos pudiera preguntar? Yo sé que Edwin está a punto de decirme que no, que eso no es el carro de él, pero le tomamos su foto en Altamira cuando estábamos montados en la plataforma y ahí están los micrófonos. Antonio, ¿tú montaste la estación en el carro? No, yo nunca he montado nada. Sí, bueno, hace muchos años, en un carro que tenía, sí tenía una antena móvil. Tenía, me acuerdo, un multibanda Swan Astro 150. Ahí lo coloqué con una estaca con la bobina para 40 metros. Más de un redondo se pareció un carrito a control remoto con la antena, pero bien, bien efectiva me quedó. Por supuesto, hay que ver qué tipo de antena se va a colocar. Si para VHF es muy sencillo, porque son antenas pequeñas, VH o HF, son antenas pequeñas que pueden ir hasta un lateral del carro. Sí. Ya cuando es HF, ya ahí sí se requiere un poquito más de rigidez en las instalaciones, aunque ahorita hay unas magnéticas muy buenas que se aguantan muy bien en el techo. Y algo importante de lo que dijo Esteban es la instalación eléctrica. La instalación eléctrica es muy importante, tiene que estar muy bien hecha, muy buena, para no tener bajones de voltaje. Nunca se conecten al encendedor de cigarrillos del carro, ni a la fusilera del carro, nada de eso. Porque eso aparte pueden dañar el carro y van a tener un costo muy alto, y sobre todo con estos carros modernos que trabajan con computadoras, eso no es tan recomendable. Mejor ir directo a la batería, tomar la corriente de la batería y sacarla, por supuesto, la corriente para conectar el radio ahí y ponerle su fusible. En estos tiempos, bueno, no es como antes, que mucha gente sufría. Los carros viejos, estamos hablando de los años 60, 70, que tenían problemas de ruido, pues el alternador les generaba ruido, los cables bujías, me acuerdo, había unos cables bujías que no eran como los de ahora, que son de grafito, antes eran de alambre, se llamaban cables de alambre, eran cobre. Eso generaba muchísimo ruido. Los alternadores, entonces mucha gente, tú veías que en el alternador le colocaba un condensador para evitar un poquito esos
esos ruidos que se le metían a los radios. Y por supuesto el aterramiento, extremadamente importante. Hay que buscar un punto de aterramiento, preferiblemente donde están las tierras del carro, pegarse a esa tierra ahí, pues es importante para tener un buen funcionamiento tanto con la antena como toda la instalación eléctrica del carro, pues. Y no quemar el carro en el intento. Exacto. También el diámetro del conductor o del cable de alimentación. O sea, no puedes alimentar un radio con un cable de 16, 20. Claro. Tienes que escoger un cable, un diámetro adecuado para el consumo. Y depende del largo del cable también. Sí, yo creo que ahí es la parte más importante porque normalmente uno tiende a poner el radio, el transceiver, por ejemplo, en la cajuela, en la maleta, en la parte de atrás, o en la cabina, en el asiento, pero aun cuando esté debajo del asiento, pero aun cuando esté en la cabina, hay una distancia relativamente grande entre lo que es la batería y el equipo. Y entonces hay que contemplar el calibre del cable, de modo que no haya pérdida de tensión considerable y peor aún recalentamiento, ¿no? Ahí hay una opción que es bien interesante, que es no utilizar la misma batería del vehículo, sino tener una batería extra para uso del radio y que pueda ser esta cargada con el mismo alternador del vehículo, bien sea en forma, digamos, directa, automática, con unos diodos, o con un switch, un interruptor ahí de cierta capacidad, pero mantenerla en forma independiente, de modo que se pueda hacer radio sin el riesgo de descargar la batería del vehículo y después no poder arrancarlo, ¿no? Pero claro, eso depende también si estamos hablando de una operación portátil o una estación móvil. Si es una estación móvil propiamente dicha, no creo que valga la pena. Para portátil sí, pero móvil es decir, ir conduciendo y haciendo radio, es cuestión de hacer bien los cálculos y, como dices tú, Antonio, no pegarse de ningún circuito del carro, sino directamente de la batería. Exacto. Es más que todo por cuestiones de seguridad, ¿no? Realmente uno no piensa y puedes crear un incendio dentro del carro, prácticamente. Claro, un cable mal, un cable de un diámetro no, o sea, un cable de diámetro no correcto para la capacidad o el consumo que va a tener el radio con la batería, va a recalentar y mira, puede causar un incendio fácilmente, pues. Sobre todo si lo lleva pasando para aprovechar los espacios de entrada ponte del compartimiento del motor, donde está la batería, hacia el carro, a lo mejor va junto con el ramal de cables del carro. Ese cable se recalienta, se funde y mire, causa un incendio y pues quemar el carro. Hay varias manos levantadas. Exacto, eso es lo que estaba viendo ahí. Vamos a ver, Nelson. Una preguntita. Yo compré un radio, bueno, es de VHF o HF, pero ya él viene con su cable original para ponerlo en la cuestión de la cigarrera, de la enchufe, para que se ponga allí, o eso solamente aplica para los radios HF que tienen más consumo. No, también para esos radios depende, pero es que también depende. Este mandaba supuestamente 25 watts. 25 vatios, mira, yo respeto los cálculos de los ingenieros, pero yo me iría directo a la batería. Yo también. Ya. No, pero una cosa también, ojo. Una instalación de un radio aficionado, porque en la parte de atrás de la camioneta encontré un par de bornes y no me imagino para qué era. Ahora que escucho a Edwin diciendo la batería alterna, pienso que esa camioneta como que la tiene un radio aficionado, porque ahí tiene un conector para una batería extra. Sí, de todas maneras yo te recomiendo lo siguiente. Fíjate, una cosa es que el equipo transmita 25 vatios de RF y otra cosa es que consuma 25 vatios. Entonces, búsquete el manual, las especificaciones del equipo, de a ver cuánto es el consumo de energía que tiene. Divides esa potencia entre 14 voltios, 13.8, y ahí te va a dar la corriente. Lo que manda el alternador, exacto. Entonces, con esa corriente ya tú puedes estimar el tipo de cable que deberías utilizar.
me Para que imagino tenga una idea, el cable calibre número 10, él está diseñado para soportar máximo 30 grados, 30 amperios, perdón, 30 amperios. ahí ese consumo 25 vatios debe estar aproximadamente por 10 amperios, más o menos, el consumo. Exacto. Sí, bueno, 25 vatios, pero recuerda que esa es la potencia de RF de salida. Sí, pero digo, el consumo que va a tener de corriente va a ser más o menos 10 amperios. 7 amperios. Más o menos por ahí. Y entonces, Simplemente, claro, pero- también es la distancia, ¿no? La distancia. Claro. No te guíes mucho por lo que, porque el cable del equipo vino, o sea, que estás utilizando el cable que trajo el equipo. Eso realmente no es una no es una buena medida, porque es mejor hacer los cálculos y, digamos, irte por exceso, ¿no? O sea, que sea un poquito de calibre superior. Otra cosa bien importante es la línea de transmisión. Porque en el carro normalmente uno trata de esconder las cosas, de que no se vea. La línea de transmisión normalmente utilizada es el cable coaxial, y el cable coaxial no se debe doblar, no se puede forzar las curvas mucho, porque entonces se deteriora las características del cable, ¿no? Entonces es un factor también importante, no doblarlo, no forzarlo y no hacer esquinas fuertes, pronunciadas con ese cable. Gracias, gracias. Excelente. Adelante, Ramón. Ok, bueno, déjame quitar aquí la reacción, bajar la mano. Bueno, muy bien. Básicamente lo que quería era hablarles de la primera estación que estuve en móvil con la ayuda del, del tutor mío, llevé 5 Dinamarca, Roma, Nicaragua. Recuerdo que en ese entonces tenía mi carrito, era estudiante y salíamos para esa época, pues VHF no había en las primeras instancias. Así que salí con la primera estación en HF. ¿Y qué hicimos? Bueno, lo conectamos directamente a los bordes de la batería. Perforamos una base, recordarán ustedes, unas bases así como de semiluna, que se fijaba a la estructura del vehículo, en la parte posterior y plana, entre el vidrio posterior y la maleta del vehículo. Ahí fue donde la puse. Eso a su vez tenía un resorte. Esa bayoneta tenía un resorte para la flexibilidad, el viento, y la antena tenía como un whip para un resonador de 40 metros. Además del resorte, le puse como una cuerda de nylon para tratar de fijarla. Siempre se colocó, la recomendación era colocar la antena del lado izquierdo del vehículo. ¿Por qué? Porque generalmente uno estaciona del lado derecho y pueden haber árboles, etcétera. Eso uno tenía que estar pendiente por las alturas por las cuales uno iba pasando. El cable que utilicé en esa oportunidad, HF RG8, era más o menos uno, creo que eran 5 o 6 metros de cable. Y en ese entonces, imagínense, el equipo que adquirí para ello era un FT101, que eran bastante voluminosos. Le hice recuerdo, una base de hierro, y sobre esa base coloqué el 101 y iba ubicado dentro, mejor dicho, en el espacio del copiloto. Recuerdo que en una oportunidad que fuimos a una convención, la primera convención que yo fui de la asociación en Puerto Ordaz, mi compañero de estudios y compañero radioaficionado era telegrafista. Entonces por el camino íbamos en 40 metros y él transmitiendo en telegrafía móvil. Es bastante interesante y tengo una diapositiva de eso.
Pero lo bueno de la utilización de la estación de móvil es el uso que nosotros le damos, sobre todo cuando uno viaja y nos permite mantenernos ocupados. Por ejemplo, viajaba cuando me tocó rural y eran como 2 horas de camino, o cuando iba a Falcón e iba solo, en realidad no iba solo, iba con un gentío dentro del carro y le ayuda a uno a la travesía. Además de que inclusive los mismos radioaficionados están pendientes de uno en todo el trayecto. Pero es fundamental hacer estas instalaciones adecuadas. Para VHF es mucho más sencillo porque generalmente las que utilizamos son antenas magnéticas de quita y pon. Y de las antenas, como dijo Esteban, son pequeñas y son mucho más prácticas. Aquellos que tienen un walkie-talkie, un portátil de mano, la recomendación es agréguenle una antenita magnética a ese walkie-talkie y el rendimiento, evidentemente, de la antena exterior será mucho mejor que la del propio walkie-talkie. Muchas gracias. Exacto. Como gracias ahí por tu experiencia. Adelante, yo Mario. Ok, buenos días para todos. Hace unos años yo trabajaba en una empresa carrocera. Dedicábamos a hacer unidades de transporte. Y creo que eso fue por allá por el 2008, 2009. Llegó un autobús de una empresa, creo que era de petróleo, no me acuerdo bien. Y tenía unos equipos instalados. Pero como tocaba hacerle una parte de diseño en la cabina para un poco de instrumentos que necesitaban, pues el dueño del autobús, de la unidad, dijo que si le podíamos mejorar la cuestión de la antena, la ubicación de la antena. Entonces, como yo ya le entendía a la cuestión de los radios y toda esa cuestión, me detallé que el cable que utilizaban de la batería al radio no era el cable recomendado. Estaban utilizando un cable de instalación eléctrica normal de casa. Lo recomendado para eso es el cable automotriz. Claro. Un cable automotriz y de un diámetro número 8, número 6, para que no hubiera pérdida de ahí de la batería al radio. Le mejoramos eso. Le mejoramos la base de la antena, que me acuerdo que trabajaba una antena que eran como 50, 60 centímetros, no me acuerdo, yo creo que era UHF. Como el carro le iban a pintar y todo, entonces yo le dije, no, le recomendé que le hiciéramos la base directamente soldada a la carrocería. Me acuerdo que yo tumbé la pintura, agarré la base y la soldé directamente a la carrocería. Claro, como estamos haciendo un trabajo grande, soldamos esa base directamente a la carrocería para que hubiera un buen aterramiento. Mire, de eso generó más trabajo de eso, porque esa línea quedó buena, la cuestión de comunicaciones, que eso nos generó más trabajo. Llegaron 4 hasta 5 carros para que le hiciéramos esa pequeña reforma. El radio lo tenían ubicado arriba donde va en el espejo retrovisor. Yo lo ubiqué en el tablero para que me quedara más cerca, para que no hubiera el cable de la batería del radio no fuera tan largo. Y utilizamos del cable de la antena al radio, utilizamos cable RG8. Como dijo Edwin, traté de no hacerle tantos quiebres para que el cable no sufriera mucho. Esa es la experiencia que tengo por ahí con eso. Y con respecto cuando salíamos con el compañero Noel Mendoza a las convenciones, yo ubiqué, me acuerdo tanto que yo hice una base y la colocamos directamente al chasis de la camioneta, soldada, para que hubiera un buen aterramiento. Y esa sí nos tocó, yo le cambié el cable, le puse el cable que iba de
del radio a la batería sí le cambié el cable, le puse un cable automotriz. Me acuerdo tanto que ese cable lo compré yo y le puse el número 6. Y ambos cables, el positivo y el negativo, para que hubiera una buena conexión. Y mira, cuando salíamos viajando, no teníamos problema con la cuestión de los DX que íbamos haciendo por ahí por carretera. Igualito el cable de la antena, él tenía RG58 y yo lo cambié a RG8. Compramos conectores anfenoles americanos y buena soldadura, buen aterramiento, buen cable y para evitar pérdidas. Eso con respecto a mi poca experiencia con lo que he hecho en las instalaciones en las unidades móviles. Es recomendable utilizar cable automotriz, porque ese cable es más resistente para el recalentamiento. Nunca utilicemos un cable TW. Cable TW es para instalaciones eléctricas de casas. Ahorita en el mercado existen infinidad de cables, pero sí se recomienda que sea un cable automotriz, que ese cable automotriz ayuda a evitar pérdidas. Bueno, muchachos, espero que sea poquito aporte, sirva de algo por ahí. Gracias, Mario. Muy buena información. Muy bueno. Mira, me disculpan que no tengo acá la opción en esta versión, la opción de levantar la mano. Por eso me metí ahorita, así intempestivamente. Miren, yo creo que hay como, por lo menos desde mi punto de vista, 3 puntos interesantes o como de abordar. Uno sería la perforación del firewall del cortafuego, cómo hacerlo bien y de qué tamaño para que no haya riesgos de seguridad. Segundo, la conexión de el cable negativo, que debería ser a tierra, a chasis, pero a la vez también lo más cerca posible del negativo de la batería. Entonces ahí hay una digresión, ¿no? Y tercero, el fusible, que he leído que recomiendan ponerlo solamente en el cable positivo y no en el negativo. Y en otro lado leí que debería tener fusible tanto en el positivo como en el negativo. Son esas 3 preguntas. Esteban, a ver qué me comenta. Gracias. Yo sé que en mis instalaciones yo tengo en ambos, negativo y positivo, pero yo Así viene. esa parte se la podemos dejar aquí al muchacho que son ingenieros. Bueno, el ingeniero que trabajaba conmigo ahí en la empresa, él recomendaba los fusibles tanto en positivo como en negativo por si había un retorno de alguna carga por ahí por el negativo, para que el fusible pues protegiera la sobrecarga por ahí. Sí es recomendable. Una equivocación. Exacto, pues una equivocación que usted llega e invierta positivo con negativo y ahí ese fusible le va a salvar el radio, le va a salvar bueno, muchas cosas. Bueno, yo también tengo la opción de no levantar la mano. En el sentido de la instalación eléctrica, no necesitas realmente el fusible de negativo. Porque si hay un cortocircuito, el fusible del positivo se va a abrir y no va a permitir la circulación de voltaje o corriente. El diámetro recomendado es entre calibre 12 y calibre 10, porque soportan entre 25 y 35 amperios. Si los cables son de cobre, si son de aluminio, soportan un poco menos. Para proteger la instalación eléctrica realmente del radio y teniendo una batería adicional a la batería del vehículo, es mejor poner diodos tanto a protección de tierra y protección de carga del alternador. Y en el caso de las antenas de HF, mi experiencia, yo instalé muchas estaciones comerciales, colocaba un WIP
de los que se usan para 11 metros, y le ponía una bobina dentro de la maletera del vehículo, y con esa bobina sintonizaba la frecuencia. Y por supuesto, como eran frecuencias fijas, o realmente en las móviles tú no piensas en moverte 100 kilociclos porque ya las antenas no resuenan. Hoy por hoy se usan las cajas de sintonía, que son mucho más prácticas, pero para ese entonces una bobina solucionaba ese problema. Pero básicamente lo ideal es utilizar cable 10 o cable 12. Cable RG8 para asegurarse de que la conexión hacia la antena sea la ideal. Esa es mi pequeña información. Gracias, Mauro. Vamos a seguir dando la vuelta aquí rápidamente, Edwin. Ok, rapidito. John Mario, bien interesante la información. Sí, se me pasó por alto decir que el cable automotriz, el cable automotriz tiene características especiales, distintas, que lo hacen muy favorable para, bueno, por supuesto, para lo que fue diseñado. El cable automotriz tiene una chaqueta más resistente, incluso a ciertos químicos. Cable automotriz, si mal no recuerdo, soporta 120 grados de temperatura. Y sobre todo el cable automotriz es flexible, es muy flexible. Entonces, oye, tiene todas las características ideales para Para la el uso, instalación. para este tipo de instalaciones, ¿no? Sí. A ver, con respecto al fusible, Marek, bueno, fíjate tú, si asumimos nosotros con un transceiver, un transmisor receptor, es una carga, desde el punto de vista de potencia, es una carga eléctrica, como si fuese un bombillo, es una resistencia, se puede asumir que es una resistencia. La corriente que circula por el positivo es exactamente igual a la corriente que circula por el negativo. Es un circuito muy sencillo, ¿no? V igual a R por I, y la corriente es la misma. Entonces la corriente que va a pasar por el cable rojo, va a ser exactamente igual a la corriente que va a pasar por el cable negro, motivo por el cual pues haría falta un solo fusible, más sin embargo poner dos no tiene nada de malo. No tiene de malo por lo que decíamos allí, bueno, si alguien invierte la polaridad, etcétera, ¿no? Otra cosa muy distinta es también la tierra. Normalmente yo recomiendo conectar los cables de energía del transceiver a la batería en forma directa, no al chasis. No al chasis. Más la antena sí, la tierra del equipo sí, conectarla al chasis. Es así. Pero de resto directo a la batería, y como dije al principio, una batería, digamos, exclusiva para el radio. Si se va a hacer operación portátil. Si lo que se quiere es, bueno, una salida rápida, bueno, pegas esos cables a la batería del mismo vehículo, y el punto está en el cortafuegos, ¿sí? Cómo pasar esos cables por el cortafuegos. Si utilizas un conductor adecuado, es decir, automotriz y de calibre adecuado, dependiendo de la potencia del transceiver, lo puedes pasar si cabe, que es difícil, pero si cabe, lo puedes pasar por donde mismo pasa el resto de los cables por el cortafuegos, ¿ok? Y bueno, teniendo precaución de después cuando llegas a la parte del motor, pues dónde canalizarlo bien y que haga una buena conexión a la batería. ¿Qué otra cosa iba a decir? Con respecto al cable coaxial, yo discrepo un poco. Yo considero que un RG58 es más que suficiente. Claro. Las pérdidas, estamos hablando de ¿cuántos metros? 3 metros, 5 4, metros máximo. 5 metros. Ponte tú que sea una camioneta, 6 metros. Las pérdidas ahí son mínimas, pero mínimas, En totalmente HF despreciables. mínimo. En HF, incluso VHF y UHF, porque es pequeño. Ahora, si se desea reducirlas aún más, yo recomendaría el cable RG8X. El cable RG8X tiene las mismas características eléctricas que el RG8, pero su diámetro es como el del RG58. Yo debo tener alguno por allí, no lo tengo aquí a la mano, pero es un cable tal cual, del mismo diámetro que el RG58, pero eléctricamente es un RG8, se llama RG8X, de modo que es muy flexible, tiene menos pérdida
Tampoco nadie va a aspirar a transmitir con 1000 vatios desde una móvil, de modo que desde el punto de vista de potencia es más que suficiente ese cable coaxial. Y no es caro, es bastante económico. O sea, el nivel de precio está alrededor del RG58, es la misma cosa. Otra cosa que quería comentarles, Ramón me hizo acordar mis primeras transmisiones móvil. Yo, al igual que él, yo tenía un equipo, un Yaesu FT101, y ese equipo pesa 30 libras, algo así como un poco más de 13 kilos. Y yo lo tenía efectivamente del lado del copiloto, no en el asiento, por supuesto, porque me iba a dañar la tapicería, en el piso, directamente en el piso. En esa época, bueno, en mis inicios, estamos hablando de los años 79, 80, había un morro ahí entre copiloto y copiloto, entonces yo inclinaba un poco, o sea, elevaba un poco la parte frontal del equipo y lo apoyaba sobre ese morro, donde los sincrónicos tenían la palanca de cambio, pues. El carro mío era automático, por ahí pasaba el cardán, por eso que existía ese morro. Entonces, bueno, nada, ahí yo manejando, yo recuerdo muchísimo, yo viajaba muchísimo hacia Maracay y Valencia, y los fines de semana yo montaba ahí la estación, la antena de 40 metros, y tenían aquellos pilot bellísimos con japoneses a las 6:30 de la mañana, en 40 metros de CW, por supuesto, y lo disfrutaba muchísimo. La bobina, a pesar de que el 101, la potencia de salida son 160 vatios máximo, y esa bobina estaba diseñada o nominalmente para 500 vatios, ella se recalentaba. O sea, claro, uno va rodando y no hay problema porque se va enfriando, ¿no? Pero si te estacionas y transmites con 160 vatios, recuerdo que esa bobina se recalentaba, tenía una estaca pegada del parachoque trasero. Por aquí tengo una fotografía, no de la época que tenía yo el 101 Eco, sino un poquito después, un FT7 Bravo, también ya eso. Ese equipo, por cierto, es un premio, es una placa. Arriba, si ven, acá hay una plaquita dorada, me fue otorgado por haber ganado en la victoria con el equipo, ¿no? Muy bueno, la salida de él era 60 vatios. Y bueno, ahí me ven con la llave de telegrafía, la Venture, que todavía es mi llave diaria. Esto fue en el año 80, 81, por allí. La misma Venture que tengo ahora, el mismo Keyer que tengo ahora, que es de diseño propio, casero, es exacto, es el mismo que tengo acá ahora. Y bueno, el equipo no apoyado sobre el morro, sino sobre el asiento, porque era un equipo mucho más liviano. Y bueno, así se transmitía yo móvil con la misma antena que le comentaba, pegada en el parachoque trasero. Anécdotas y fotografías de aquella época. Eso es todo, caballeros. Wow. Primero y principal, no sé si ese eres tú, porque con ese cabello color negro, no sé, eso no, para mí que no me cuadra la cuestión, pero bueno, vamos a hacer un examen de DNA. Adelante, Carlos, allá en Puerto Rico, ¿vale? Sí, muy bien, buenos días a todos. Dos cositas que quería mencionar. Ahorita hablaron de el conector del encendedor de cigarrillo y los radios pequeños que vienen para conectarse al cigarette lighter y que deben de conectarse directo a la batería. Tienen un punto ahí que es válido. Ese circuito del lighter no provee mucha corriente. Y como explicaron, pues ese cable va en un mazo junto con otros cables al panel de fusible del automóvil, y si se sobrecarga ese cable, pues va a quemar, se va a derretir la cubierta y es riesgo de dañar el mazo completo de cable o de causar un fuego. Independientemente que tiene su fusible en el panel de fusible del automóvil. Pero, ¿qué sucede? Si cogemos la potencia del radio de salida y la dividimos entre
entre 14 voltios, que es el promedio de la batería, del sistema eléctrico del automóvil cuando está encendido el automóvil. Eso nos va a dar en el caso de 25 vatios, nos va a dar cerca de 1 3/4 de amperes, 1.78 para ser más exacto. Pero en realidad es el doble o más del doble. Porque cuando haces el cálculo de esa forma, te estás olvidando de la eficiencia del power amplifier del radio, que por lo general es un 50%. En otras palabras, un transceiver de HF o de VHF UHF para producir 25 vatios de output, de salida, de RF, de radiofrecuencia, tiene que tener una entrada en el final amplifier, en el circuito de amplificación final de 50 vatios o más, porque hay una eficiencia de un 50%. En otras palabras, tiene que producir 50 vatios para producirte 25 de salida. O sea que en realidad la corriente, en ese caso, cuando estás transmitiendo, es como 4 amperes. Por eso es que si tú tomas, en el caso de un radio móvil, Icon, ya eso, te vas a las especificaciones, un radio de 50 vatios, dual band, te va a decir que el consumo transmitiendo es 9, 10 amperes, algunos te dicen 11 amperes. Y si tú multiplicas 14 voltios por 10 amperes, son 140 watts. Y la gente dice, wow, pero ¿cómo es esto? Si mi radio lo que produce son solamente 50 vatios de output, de salida. Es por eso, es por la ineficiencia que tienes ahí. Más encima de eso tienes el duplexer que está internamente a la salida para combinarte ambas bandas. Todo eso le resta a la potencia. Así que hay que siempre, mi recomendación es ir a las especificaciones del aparato, de estar disponibles, ¿no?, en la página del fabricante, o conectar un amperímetro en serie y tomar la medida más real que dividir meramente la potencia del equipo por el voltaje, porque te va a dar un número mucho más bajo. Lo otro que quería mencionar es en el caso de los fusibles, se deben colocar en ambos cables, tanto en el positivo como en el negativo. Por la sencilla razón de que si usted tiene una antena que la tiene conectada al chasis del vehículo, usted va a tener una segunda conexión a chasis a través del coaxial, de la malla o el shield del cable coaxial. Si se suelta en el compartimiento del motor, se suelta el cable negativo de la batería que va a la carrocería o el alternador que va a la carrocería del automóvil, el carro completo va a hacer tierra a través del cable negativo de su radio de 2 metros o de su cable de antena. Por eso es que el fabricante pone ese fusible en el cable negativo para cualquier anomalía en el lado negativo, se abra ese fusible y tu antena y tu cable de corriente del carro no actúe como completa el circuito y toda la corriente vaya a pasar por ahí. Y tampoco se recomienda que corten el cable negativo y lo conecten adentro del vehículo a un tornillo del asiento o algo de eso, por la misma razón. Porque si algo pasa en el engine compartment y se abre esa conexión de la batería al chasis del vehículo, la corriente va a pasar por el cable negativo de tu transceiver. Y eso es fatal. Eso sería catastrófico en una instalación móvil. Así que es bien importante que esos dos cables vayan a la batería y siempre asegurarte que todo esté bien ajustado, que no haya cables sueltos. Los fusibles, los portafusibles, periódicamente tienes que lubricarlos porque desarrollan corrosión y entonces te añade la caída de voltaje puede aumentar. Eso es parte del mantenimiento, ¿no?, que le damos a los automóviles nosotros, no tan solo a
a la parte de la estación móvil, sino a todo lo que tiene que ver con el automóvil, todos los accesorios y todo lo que tenemos conectado en ese automóvil. Eso era lo que tenía que añadir y muy bueno el tema y felicito a la asociación por estar trayendo estos temas tan importantes para la comunidad de radioaficionados. Buen día a todos. Perfecto. Gracias. Vamos a darle de vuelta cambio aquí a John. Sí, se me olvidó comentarles. Tierra es tierra y neutro es neutro. Es igual que en una instalación eléctrica en una casa. Si tú conectas el neutro a tierra, lo que acaba de decir el colega por ahí. Quiero mostrarles por aquí, no sé si alcanzan a ver ahí es un toroide que hicimos por ahí, pero este cable que les estoy mostrando, no, es un amigo ahí de la zona Checa, ahí pasando la trocha. Yo le ayudé a instalar la antena y a esa antena le colocamos este tipo de cable. Este pedacito de cable que sobró, él me lo regaló y hice este toroide. Él me dice que es un cable americano que lo usa el ejército allá en los Estados Unidos. No me recuerdo las características del tipo de cable, ni que es parecido al RG58, pero es de ese color. Muy bueno, él dice que de pérdida nunca tuvo problemas de pérdida con ese cable. Si lo conozca, pues él dirán por ahí. Eso es todo por ahí, lo que quiero compartirles. Sí, si es de Gracias. color gris, probablemente es RG8X, seguramente. Ajá. Exacto. Gracias, John Mario. Déjame darle cambio aquí a nuestro amigo ya en Costa Rica. Buenos días, saludos a todos. Espero que Saludos. estén todos bien. Saludos por allí. Bueno, mira, mi primera estación de móvil que yo instalé, yo nunca he tenido HF en mi carro, ¿no? Yo siempre, cuando viví en Venezuela, siempre tenía equipos de VHF. Mi primera instalación fue con un walkie-talkie, un IC2A de la Icon. Y me acuerdo yo que en la antena móvil me compré una basecita magnética y después dije, bueno, ¿qué antena me puedo comprar? Entonces yo dije, bueno, voy a experimentar aquí. Me compré un conector, un PL259. Agarré un gancho de ropa y me hice un cuartico de onda de 40 y pico de centímetros. O sea, tenía mi medidor de estacionario. Luego de ahí salté a una antena ya más grande, con ganancia, etcétera, etcétera. Y me compré en Estados Unidos, en aquella época, estamos hablando de los años 80, me compré un Mirage B1016, me acuerdo yo, que era 10 vatios y salían 160. Pero como yo andaba con un walkie-talkie, que lo máximo que sacaba era creo que 2.5, si acaso. Yo salía más o menos como con unos 45, 50 vatios. Y la conexión en aquella época, bueno, yo no sabía nada de cables así eléctricos para móviles y nada de eso. Yo iba a la ferretería, compraba un buen cable grueso de esos eléctricos y lo conectaba directamente a la batería. Pero esa es mi experiencia. Esa es mi experiencia, de verdad que fue muy positiva en aquella época. Y aquí yo en Costa Rica nunca he tenido, de verdad que nunca he tenido unidad móvil así en el vehículo. Así que bueno, gracias por el programa de hoy también igual. Y bueno, seguimos por aquí atentos todos los sábados a las programaciones de ustedes. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, buenos días. Adelante, Antonio. Abrir el micrófono. Sí, otra cosa que estaba viendo, o sea, que está pasando actualmente aquí en Venezuela, es que hay una onda de gente con rústico. No sé si, bueno, que está aquí en Venezuela, lo han visto mucho, que les gusta viajar en su rústico, Gran Sabana, bueno, ahí se apure, todo eso. Y la mayoría están instalando equipos de 11 metros y de VHF. La mayoría ilegales totalmente, sobre todo en VHF. Pero sí me he dado cuenta, porque me han llegado varios casos de amigos de un sobrino mío,
que las instalaciones son terribles. Terribles, porque me digo, oye, pero es que no me escuchan en ninguna parte. Voy, cuando reviso las antenas, algunas hasta sin tierra. O sea, porque el que se las instala, supuestamente hay tiendas que se dedican a vender accesorios para rústicos. Entonces le venden los radios, le venden las antenas, se las instalan, pero de verdad no saben lo que están haciendo, no saben lo que están instalando. Entonces tú ves que te instalan una antena en la punta del parachoque, todo bien, todo chévere, bien bonito queda, pero la tierra mal conectada, revisas el coaxial, el conector mal conectado, la toma de corriente mal sacada, o sea, sacada de cualquier sitio, no de la batería. Entonces, mira, tú ves esos desastres que tú ves y por eso en parte no los copian. Y eso está pasando muchísimo porque hay muchas tiendas que están vendiendo equipos de radio aficionados a gente que no tiene permiso y le hacen las instalaciones. Y mira, te digo, de verdad, las instalaciones son terribles lo que yo he visto que hacen. Pero bueno, yo trato de dejarlo acomodarse lo mejor posible y le hago las recomendaciones. Mira, pon bien la tierra, esta tierra tiene que estar bien ajustada, la antena, el positivo bien soldado, todas esas cosas. Pues si no, imagínate. Menos mal que no son radioaficionados y la mayoría no está saliendo en frecuencias de aficionados, sino en 11 metros y en 2 metros fuera de banda. Exacto. Adelante, Edwin, que levantaste la mano también. Ok, bueno, lo que pasa es que esos equipos son muy buenos, ¿vale? Soportan cualquier cantidad de cosas, ¿no? Sí. Mira, aquí tengo en relación a lo que comentó Carlos y complementando lo que había dicho yo originalmente, fíjate tú, esto es un ejemplo, ¿no? Yo tengo para el caso por ejemplo, el IT706M, que es un equipo, como dice acá, que en transmisión es 100 vatios. Pero eso no me dice nada con respecto a la parte de energía que consume el equipo. Entonces, yendo un poquitico más arriba, ven acá, que ahí hay ese tipo es decir, él consume a 13.8 voltios 20 amperios. Eso es lo que dice acá, 20 amperios. Si ustedes agarran y multiplican, esto es corriente continua, entonces pueden hacer esta multiplicación, 20 amperios por 13.8 voltios, y no les va a dar 100 vatios, les da 276 vatios. Entonces, este equipo, desde el punto de vista de energía, de consumo eléctrico, es un equipo de 276 vatios, no de 100. Entonces, ahí la importancia de hacer bien los cálculos. Y con respecto al toma de encendedor de cigarrillo, yo mira, ni que sea un walkie-talkie, yo ahí no conecto, trato de no conectar absolutamente nada y por una sencilla razón, yo no sé por qué he tenido muy mala experiencia. Cada vez que voy a conectar algo allí, tengo que conectarlo en forma recta y no moverlo, porque si lo giras un poco, se va el fusible. Esas conexiones, tanto del chasis, o sea, la hembra, pues, de ese conector, como los machos son normalmente de muy mala calidad. Aparte que la conexión no es, mecánicamente no es fuerte. Entonces el contacto no es bueno eléctrico y se genera una resistencia allí solo por el hecho de que no sea un buen contacto. Entonces o sea, no lo recomiendo para nada. Para lo único que yo sí recomiendo eso es para encender, para su uso estándar, para utilizar el encendedor de cigarrillo. Para más nada. Y ni siquiera porque recomiendo no fumar y mucho menos en el vehículo. Eso era todo, muchachos. Una de las cosas que quería hablar de la parte de seguridad, esto déjame compartir la pantalla rápidamente. La ubicación de radio es importante para la parte de seguridad, no solamente para cuando uno está manejando, para no estar distraído, sino para los carros nuevos que tienen, ¿cómo se llama? Las bolsas de aire totalmente alrededor, ¿no? Si tú tienes montado en el handbook, tiene un buen artículo, un buen capítulo que habla sobre utilización móviles. Y una de las cosas que ponen aquí es sobre, desde 1998, todos los carros tienen las bolsas de aire totalmente alrededor. Y ¿qué es lo que pasa? Si tú pones el radio encima
la parte de arriba, si hay un accidente y sale se activa Se activa el airbag. el airbag, lo vas a pinchar, ¿no? Y vas a tener problemas de seguridad. O sea, o puede también ser un proyectil, porque puede, o sea, la presión de estos, ¿no? De estos airbags es bastante grande, o sea, que puede hacer una proyección de la caleta de radio. Así que eso también es muy importante con los carros nuevos, pero Sí, lo bueno puede salir disparado el radio hacia las Sí. personas de la cabina. Pues. Sí. Y lo bueno que dice aquí ¿no? es justamente lo que estás hablando tú, Edwin, o sea, el poder de amperaje, de ponerlo, o sea, lo conectas ahí al enchufe ahí del cigarrillo, que ya no es cigarrillo, porque ya eso no existe en los carros nuevos, ¿no? Pero todos sabemos lo que es. Y mira, estás creando un problema, no solamente un problema de seguridad, sino también vas a crear un problema de carro. Y realmente, esto todavía no lo entiendo yo, pero bueno. Les recomiendo los artículos aquí, por ejemplo, una de las fotos que me gustó mucho, que estaba viendo yo sobre el programa. Por Sí, ejemplo, conectando en la un parte de jumper. atrás un jumper en la maleta, ¿no? Para el chasis, no asumir que el chasis está totalmente, ¿cómo se llama? Conectado a la tierra, sino también, ¿cómo se llama? Y entender que todo vas a poder tener problemas de interferencia. Puedes conectar el radio y de repente no escuchas nada porque tienes interferencia del motor, tienes interferencia del sistema electrónico del radio, el alternador, etcétera. O sea que realmente hay que hacer varios estudios dependiendo de cómo uno haga la instalación. Mira, otro problema que puede haber al no usar la conexión directa a la batería, sino ya sea al encendedor o la fusiblera, y es un problema bidireccional, es que el radio puede interferir con funciones de las computadoras del carro, y en otra dirección es que va a haber más ruido en la recepción. Va a haber mucho más ruido a partir de la fusiblera. Los demás equipos que están conectados. Okay. A ver, Pablo, levantate la mano. No la levanté, pero quería agregar, cuando los chasis de los vehículos son fiberglass, no hay continuidad. Un Tesla. Lo mejor es llevar el cable del calibre adecuado a la batería. Exacto. Mira, ¿sabes qué me hiciste recordar, Mauro? En aquella época de mis inicios de la radio, mi mamá tenía un Ford Falcon, un vehículo Ford Falcon, que era una maravilla, como el Mustang de aquella época, ¿no? Una maravilla de carro. Ese carro tenía positivo a chasis. Entonces, había que, y eso lo decía claramente, o sea, estaba diseñado, no sé por qué motivo, pero era así, y no era el único. Había varios vehículos que eran así, el positivo a chasis. Entonces, yo recomiendo verificar, aunque parezca tonto, pero verificar eso. No es que alguno tenga un vehículo de cierta edad o qué sé yo, de cierta característica. Camiones, los camiones no trabajan con baterías de 12 voltios, sino de 24. Es decir, cada instalación es muy particular, cada una tiene sus propias características y no es bueno, así como el jumper ese para aterrar el capó o la tapa de la maleta, de la cajuela, no está de más chequear todas las condiciones y las características particulares de cada vehículo. Mira, Edwin, la razón del por qué el positivo a tierra es por razones de evitar corrosión. O sea, hay un problema de marcha de cationes y marcha de aniones con esa situación. De hecho, por ejemplo, en telefonía, la CAN-TV, por ejemplo, tiene 48 voltios continuos, pero con positivo a tierra, porque evitar la corrosión de los cables enterrados.
En cambio, el tono de repique es 90 voltios alternos. O sea, hay esos dos voltajes, el 48 con positivo a tierra continuo y el de repique en particular, que es de 90 alterno. Pero la razón es esa, es una razón electroquímica. Perfectamente válido, sí, corrosión. señor. Eso es correcto. Miren, una de las cosas que le quería, hablando de cables, te digo, el handbook es la Biblia de radioaficionados, ¿vale? Déjame ponerla aquí rápidamente. Aquí pueden ver, ponerlo un poquito más grande para los que estamos ya casi ciegos. ¿Cómo se llama? Aquí pueden ver la fórmula, que indica justamente qué tamaño de cable deberías utilizar, dependiendo de lo que vas a usar. Así que para los que quieren ser un poquitico más, Por lo más grande, ¿qué? porque Más hay que grande. ponerle lupa de este lado. Oye, pero es que, Oye, vale. Pues. Ay, Dios mío. espérate. Maduro es como un Ford Falcon. ¿Qué les parece? Dale un captura de pantalla y después con detenimiento lo analiza. Ahí tienes, Mauro, más grande lo quieres. No. Yo me la sé de memoria, pero es asunto de ayuda. Bueno, ok. Ya. Sigan ustedes que ya vengo. Sí, el cable automotriz, para que tengan una idea, es similar al cable que se utilizan para auxiliar las baterías. Ajá. Es un cable muy flexible porque es multipelo, multiconductor. Entonces lo hace muy flexible. Ese problema que acaba de mencionar de la corriente que pueda causar corrosión, ¿verdad? Por la disimilidad de metales o porque es una conexión a tierra, es crítica en las camionetas modernas de Ford F-150. Ellos te alertan en el manual de usuario de la camioneta que no puedes conectar ningún accesorio a lo loco a cualquier punto que pienses que es tierra o es adecuado en esa camioneta, porque puedes causar una corrosión enorme porque ellos usan mucho aluminio a través de estas camionetas. Y de suceder eso y de tú no haber consultado con el concesionario o con el propio fabricante de antemano, te anulan la garantía del vehículo en cuanto a la corrosión. O sea que hay que ser bien cauteloso con estas camionetas y con cualquier vehículo moderno que tenga una construcción con metales distintos, como es el caso de la F-150 y todas las variantes de esa camioneta. Ese efecto se llama par galvánico. Exacto. Y eso se corroe, pero a las millas. Sí. Imagínate, si no leemos los manuales de los radios, vamos a leer el manual del carro. Mire, una de las recomendaciones que dice aquí el handbook, que para una buena conexión en el automóvil, el coaxial 58A o un coaxial 8X es más que suficiente. A solamente que te vayas, a solamente que te vayas a poner a hacer. A menos que te vayas al amigo tuyo que vive al norte tuyo, Esteban, en Virginia, Stealth GTI. No sé si lo has visto por ahí en la carretera. Yo veo unas cosas, cada vez que voy para dating, digo yo, ¿cómo llegó este tipo aquí? Otra cosa que sí quiero decirles, especialmente a la gente nueva, yo tengo mi carro, aunque siempre es un debate, una copia de mi licencia de radioaficionado está en la guantera del carro. Y eso lo hago yo por si acaso el policía se pone cómico conmigo. Aquí solamente eso no pasa, pero se pueden poner cómicos. Yo tengo mi licencia de radioaficionado. No sé si haces tú lo mismo hoy, Carlos, ahí en Puerto Rico, pero aunque basado en la ley federal no debería ser un problema, pero ¿cómo se llama? Yo sé que en Venezuela hay muchas alcabalas. Es mejor precaver que lamentar.
Exactamente. Es igual como, o sea, es igualmente que sí, especialmente aquí en Estados Unidos, que uno puede portar armas tranquilamente, uno también, dependiendo del estado, a lo mejor necesitas también tener un permiso de armas, por si acaso, y bueno, siempre tenerlo ahí por si acaso. Edwin puso un caramelo ahí en pantalla. Edwin puso ahí el fusible que él pone ahí, cuando se le acaba el fusible, él le pone un clip. Y dijo, eso funciona igual. No, lo que pasa es que no consigo la regla, pero bueno, para que tengan una idea, eso que están viendo ustedes allí es un RG8X. Sí. Yo pensaba que ese es el fusible que ibas a ponerle tú ahí al carro. No, vamos a ver si enfoca. Ahí estaba enfocado antes. A ver. Espero que así. Mejor. Pero antes había enfocado, ¿verdad? Sí, señor. Sí. Bueno, ese es un RG8X. Lo que pasa es que no tengo cómo compararlo porque no consigo la cinta métrica. Pero bueno, ahí tienen un lápiz. Sí, es similar, la relación es similar a la del RG59 con No, el RG6, que se usa en televisión no y en sé si satélite. 59 tiene razón. Yo había hecho 58, pero creo que es un poquito más grueso. Es como el 59 de diámetro, correcto. Sí. Pero es 50 ohmios y es No un RG8. 75, sí. Sí, trabaja muy bien ese cable. Trabaja excelentemente bien. De hecho, si lo ves, oye, qué lástima que tan cerca. Y es de baja pérdida. Sí, correcto. Correcto. Y Sí. mira el conductor central. Es stranded, es trenzado, que es bien flexible. Es trenzado y la malla es muy tupida. O sea, esto es y la Sí, chaqueta, ese cable es color gris. excelente, sí. Entonces, Tremendo. que yo les comentaba que les recomiendo ampliamente, es de muy, muy buena calidad, muy baja pérdida y bueno, es bastante flexible. Aún así, pues no es bueno forzar las esquinas, no darle cortes bruscos, pues. Exacto. Pero, ¿quiénes se acuerdan en la época? Creo que ellas salieron en los finales de los 70, comienzos de los 80, cuando el auge en Estados Unidos de la banda ciudadana, las camionetas Wagoneer, que traía incorporado en su radio convencional, traía un radio de 11 metros también. Los O sea, Toyotas antena de también. radio. Las Toyotas creo que lo tenían. No, yo lo vi nada más en las Wagoneer. Yo lo vi fue en las Wagoneer, que tenían su propio, en su radio venía incorporado un equipo de 11 metros con su antena a un costado normal, la misma antena que usaban para el radio normal de AM, utilizada para la banda de 11 metros. O sea, era una antena de 11 metros en sí. Eso fue en esa época del auge de los 11 metros que ya venía el carro con esa banda incorporada. Claro. Ya No, eso la no se ve. ventaja de los carros hoy por hoy es que son de los radios de hoy por hoy son que son muy compactos. ¿Te Exacto. Bueno, imaginas ese que estaba usando Edwin, un 101E? Un radio demasiado grande, ¿no? Oye, Las como instalaciones que yo usaba, el radio era más o menos igual. Y Bueno. tenía que tener un DC-DC converter en la parte de atrás para correrlo con DC. Así es, así es. De hecho, el radio mío era un FT101 Eco X-Ray. El Eco X-Ray era el mismo FT101 Eco, pero no tenía el DC converter, no tenía el fan, el ventilador trasero, no lo tenía. No tenía procesador de voz, no tenía cristales, sino solamente 10, 15 y 20. Entonces era algo así como el modelo más regulado que había. Entonces, bueno, yo poco a poco le compré su DC converter, le puse su extractor de aire, le puse procesador de voz, no sé para qué, porque nunca lo usé, pero bueno, le puse los cristales para todas las bandas, incluyendo 160, pero aún así, un equipo que pesa alrededor de 14, 15 kilos, es un equipo muy, muy, muy pesado, o sea, sacarlo de la casa para llevarlo al carro era una tortura. Ahora, 160 vatios es bastante, ¿no? Imagen móvil.
Y era un buen receptor. Ya te digo, yo manejaba ahí, me encantaba los pilot ahí en 40 metros, fabulosos, ¿no? Y si se iban las condiciones, me paraba en una esquina y cambiaba la bobina, ponía 20 o 15 y seguía rodando y seguía con mi pilot. Así que, Bueno, el tema de hoy es exclusivamente de instalaciones móviles. Me refiero a vehículos. ujú. Porque una instalación en un yate, una instalación en un avión es totalmente diferente. Claro, pero lo que pasa es que no tenemos yate, Mauro. No, Bueno, exacto. mira, Tony, yo Esteban sé tiene uno, se acaba de comprar un 42 pies. Bueno, Ese es el problema, que no tenemos yate para hablar de yate. Lo que pasa es que ahí tienes que ver porque las alimentaciones son 24, 36 o 48. Mira cómo se ríe Esteban. yo no tengo yate. Sí, claro, estamos viendo tu Dile que lo información. tienes escondido en Miami Dade. Sí, no, lo tengo allá en San Petersburg, ahí cerca de tu casa, por si acaso. Sí, claro, estamos viendo tu información que estás poniendo por el chat. Creo que has estado escribiendo ahí por el chat, sobre su experiencia ahí de ¿cómo se llama? De las antenas, el screwdriver. Bueno, hay muchas antenas ahora que son automáticas, que son, uno puede, automáticamente tiene un switch dentro del carro y te cambia la banda para HF. Son muy populares aquí. La cosa es que si yo le pongo eso a mi carro, se va a ver gigantesco la antena, ¿no? Pero lo ves mucho en carros y en Jeeps. Y especialmente ya, ¿verdad, Antonio? Allá en Dayton hay mucha gente obsesionada con las antenas en los carros. Sí, señor. Mira esta gráfica que voy a compartir ahorita. ¿Quieren compartir ahorita? So today we're going to install a noise filter on the Uniden Bearcat Esto es de cómo instalar un TR4 en una móvil. Ay, madre. Model IBM. Te sirve de calefacción también si está muy frío. Ahí tienes manual, sale las instrucciones para hacerlo móvil, el radio. y mandarlas aquí a la XYL para atrás. Sí. Sí, totalmente, porque yo imagino que ese radio tuyo, Edwin, el último móvil que instalaste, cuando llegó ahorita, el radio salió de ahí, ¿no? No conocía ahorita en esa época. Tienes que ponerle grasa de diferencial al eje del inductor que sintoniza el TR4 para que con la vibración de la carretera no te haga drift. No se te mueva de frecuencia. Imagínate, esos carros con un TR4, claro, la época de que salió el TR4, todos los carros, bueno, el carro americano era un carro grande, un carro inmenso, hablando de los Ford Falcon, los Fairlane, estos Chevrolet tipo Bel Air, son carros gigantescos. En un Caprice, un Impala, un Lincoln Continental, un Cadillac El Dorado, pero ni se te ocurra poner eso en un Yaris, un TR4, un FT101. Un radio de esos que tiene línea abierta como móvil. Wow. Bueno, todavía tienes el video, pues escucha el video ahí. ¿Qué video? No. No tengo video. Your mileage may vary. Well, that's all there is for this video. I thank you for watching. Ya hay un audio ahí de algún video. See you on the next video. If you enjoy videos about the randomness of our amazing world, consider clicking on the globe to subscribe. ¿Eres tú, Edwin, que tienes el video? No sé, si era yo, disculpen. No tengo ningún audio abierto. Ok. No, realmente se ven, y no hemos hablado todavía de instalaciones en moto. No, bueno, esa otra, y otra cosa importante, fíjate, aparte de la instalación, es la manipulación de los equipos en móviles. Hay que tener mucho cuidado. Es igual como si estuvieras utilizando un celular. El simple hecho de tú mover los ojos a ver el display del radio, ya eso te puede causar un accidente. Exacto. Pues son fracciones de segundo que puede haber un accidente. Entonces, eso es muy delicado
el uso de móvil es muy, muy delicado manejar hablando por radio. Lo ideal sería usar manos libres, llevarlo, no micrófono, y menos un portátil en la mano y manejando, porque es de mucho peligro. O sea, puedes ir manejando una sola mano con un portátil, un micrófono en la otra, que tenga que hacer una maniobra de urgencia, puede causar un accidente grave, o el simple hecho de voltear para el radio para cambiar la banda, cambiar la frecuencia. Si vas en una móvil con un repetidor, no me voy a cambiar de repetidor. El simple hecho de mover y cambiar la vista para ver el radio puede causar un accidente, y un accidente fatal. Es lo mismo que bueno, imagínate a Edwin, una mano en el volante y la otra en el manipulador, ahí en el pilote en CW. No. Definitivamente no es conveniente hacer FT8 en el carro mientras se va manejando. Tampoco. Porque puede hacer clic quién sabe dónde, ¿no? No, ahí donde pones FT8 automáticamente. Lo pones automático, remoto y nada, y listo. Sí. Mira, aquí tienes, por ejemplo, algo que es bien útil, que es un filtro para, claro, insistimos en que hay que ver los niveles, o sea, la capacidad, ¿no? Los niveles de corriente que puede manejar. Pero sobre todo en los carros viejos, los carros que tenían distribuidor, se generan muchas chispas allí y eso es ruido eléctrico. Entonces, este tipo de filtros ayudan bastante para esos casos, ¿no? Y definitivamente es mejor no, a ver, por eso que yo siempre hablo de portátil y no móvil, porque yo no sé hasta qué punto. El móvil yo lo veo como VHF y sobre todo portátil, o sea, walkie-talkie, o sea, handheld, dentro del carro, con una antena móvil pegada al portátil, ¿no? Yo así lo veo, así es una instalación muy sencilla y te llevas tu equipo contigo y bueno, y a la final no te distrae mucho. Pero la operación desde el vehículo yo la veo como una operación portátil, donde tú te trasladas a un sitio, te estacionas y desde allí transmites. Sí, sería lo ideal, pero sabes que también es bueno, Edwin, y placentero, que tú vas en tu carro y de repente estás haciendo un DX con Suiza, con Suecia, estás haciendo DX con algún europeo mientras vas en la carretera rodando. No, yo lo sé, lo que les comentaba yo de los pilots que yo tenía, yo lo disfruté muchísimo. También disfruté muchísimo en varias oportunidades. Yo en esa época viajaba mucho a Mochima. Mochima es un parque nacional que queda al oriente de Venezuela. En vehículo en aquella época eran alrededor de 6 horas de viaje o 5 horas de viaje. Y yo viajaba mucho de noche. Me encantaba viajar de noche porque ahí es más fresco, hay menos tránsito de vehículos. Y yo recuerdo que yo me llevaba mi equipo ahí al lado, en el piso del asiento. Estoy hablando del 101 o del FT7 Bravo. Y me acompañaban los radioaficionados. Yo recuerdo que Billy Galarraga, que para descansa, yo de 5 Alfa November Echo, me acompañó una vez desde que salí de Caracas a las 12 de la noche hasta que llegué a Mochima amaneciendo. Íbamos conversando. Y es una muy buena compañía porque además es de un amigo tuyo que comparte contigo los mismos gustos, las mismas pasiones. Es bien agradable, ¿no? Hacer móvil, pero bueno, hoy en día es peligroso por el tema de seguridad, por el tema de delincuencia y por el tema de autoridades que te pueden exigir cosas sin saber, pues. Por ignorancia de ellos, precisamente. Correcto. Ignorancia de las autoridades, que ningún guardia te puede comisar un equipo. No puede. O sea, ningún policía, ningún guardia puede comisarte ningún equipo, ningún radio. Mira, es más, mientras tú no estés hablando por radio, no te pueden decir nada. Lo que pasa es que, bueno, la supuesta autoridad te dice que sí, que no, que eso está prohibido, ni siquiera puedes escuchar, que no puedes llevar un radio encima. Pero la mayoría que tiene desconocimiento de la ley cae en esas trampas. Si no se conoce la ley de telecomunicaciones y conoce sus derechos, no debería pasar nada, más bien explicarle al guardia qué dice la ley. Y como lamentablemente aquí en Venezuela no tenemos ninguna identificación, nada, ningún documento que nos identifique como radioaficionados,
hace la cosa un poquito más complicada con los guardias. Bueno, eso es otro tema para otro Hablemos de Radio. Sí, ese no grabado. Vamos a ver, los muchachos nuevos, vamos a ver, Gabriel, Ricardo, alguna pregunta ahí para montar las estaciones ahí móviles. Todavía no llegó a eso, poco a poco. Bueno, pues es que puedes usar una móvil con tu portátil. Claro, es a lo que yo me refería, es bien práctico. Claro, tú mira, a ese mismo portátil que tú tienes, tú le agregas una antena externa al carro y mira, el rendimiento va a ser muy superior a la antena que tiene. Eso yo lo hacía antes. Yo tenía, en el otro carro que yo tenía mi antenita de VHF y usaba un portátil, un FT23R de ya eso, y lo tenía en el carro con una antena externa. Y mira, perfecto, cualquier repetidor con 5 vatios lo activaba desde el carro. Y podía ir con el carro tranquilamente, sin mucho problema, fácil, no ocupaba espacio. Y podía Y otra cosa que se medio mencionó por encimita, pero no se hizo mucho hincapié, era el tema de la fijación de la antena en el carro. O sea, no hay necesariamente que abrir huecos en la carrocería del carro. Si se monta en el parachoque, hay muchos dispositivos que se adhieren al parachoque. Bueno, ahorita son de plástico, entonces no es tan conveniente, pero bueno, dependiendo del tipo de vehículo. Pero también hay antenas que son magnéticas, o sea, ellas se fijan muy bien a cualquier parte del vehículo que sea de material ferroso, y la verdad es que es muy fuerte, se adhiere muy fuerte. Yo incluso te recomendaría ponerle una tela en el medio, a modo de sándwich, o sea, no pegarlo directo a la carrocería, porque después cuesta hasta despegarlo y puede hasta raya la carrocería. Hacerle marcas a la pintura, ¿no? Pero existen ese tipo de antenas y entonces se saca el cable por el lado del techo y se baja por una ventana muy disimuladamente y trabajan muy bien, ¿no? Sobre esta gráfica, aquí se toma como referencia la posición B. Si ven acá, la posición B habla de 0 dB porque va a ser la referencia para el resto de los sitios, ¿no? Entonces, respecto a la posición A, hay menos 0.2 dB, es decir, hay una pequeña pérdida. Igual con la posición C, que es en esta esquina que está aquí atrás, en la posición D, que es donde mucha gente montaba antes las antenas de 11 metros. No, 3.4. Negativo 3.4. Exacto, es peor, es el peor sitio donde se debe montar la antena, ¿no? Igual que me imagino que el K, que es acá, que es donde va normalmente la antena del radio en los carros viejos, menos 2.4. O sea, son los peores lugares, igual que en el punto H, que es en el vidrio. Claro, el vidrio porque no tiene ni siquiera un plano de tierra adecuado, ¿no? De modo que yo recomendaría el B con no permanente, sino con antena magnética. Se quita y se pone fácilmente y el cable queda por fuera y se mete por una ventana y listo. Aunque yo, para serles honesto, yo cuando hacía 2 metros, que lo hacía con el portátil, con el handheld, lo tenía, la antena la tenía en el asiento. En el asiento al lado, puesta a un ladito, una antena 1/4 de onda, y bueno, sin problema, porque claro, en la ciudad pues tenemos varios repetidores, incluso en directo no tenía inconveniente. Cuando sí iba para la playa, ahí sí hay que ponerla afuera. Muchos colocan la antena ahora, se está viendo mucho en el frente del carro, en el capó, pero en la parte pegada al vidrio. Entonces lo están utilizando mucho. Acá. Ahí lo están utilizando mucho. Tampoco es un muy buen sitio, no pienso que sea un muy buen sitio para poder colocar una antena. No. Oye, de ahí hacia acá, tiene mucho plástico. Me hiciste recordar un amigo mío, también ingeniero, compañero mío en la universidad. Él montó su antena de 2 metros en el parabrisas por el lado de adentro con un hilo metálico y fijado con cinta adhesiva transparente. Entonces se disimula perfectamente bien
O sea, no se ve en lo absoluto ni por fuera ni por dentro. Y en ese caso, la tierra la hacía el dashboard, la parte de arriba del tablero y el capó. Y trabajaba bastante bien. Estamos hablando de VHF, de 2 metros particularmente. Trabajaba bastante bien. Y no se ve nada en lo absoluto, o sea, porque en el tablero es donde se esconde el cable coaxial. Exacto, no se nota. La antena a distancia no se nota. No, ni cerca tampoco, no se ve. Claro. Y funciona. Sí, un hilo, digamos, de bobina, un hilo delgadito, porque ahí no hay potencia que requiera más que eso. Bueno, pues ahí vemos a Tony y el 5 Radio Alfa Bravo. Mira, esa antena que montó en su carro ahí, yo no sé cómo no lo ha parado, la Guardia Nacional no lo ha parado a él. Buenos días todavía. Saludos a todos. Bueno, pareciera que la antena va montada en la esquina de la camioneta, pero estaba a un costado. La pusimos en toda esa esquina para poder llegar para poder subir el elemento, el mástil. Nos apoyamos en la parte de atrás de la camioneta para hacer esa actividad. Bueno, yo estaba escuchando, pero estaba haciendo aquí unas cosas en la computadora y en casa. He estado escuchando mi experiencia con el equipo móvil, que normalmente no cargo. No tengo equipo móvil instalado ahorita en el carro. Una de las cosas que me di cuenta después ya les voy a mostrar. Una de las cosas que me di cuenta rápidamente es que, bueno, hay que tener 2 antenas. O un conector en el lugar donde pones la antena, en tu base. Un conector y tener por lo menos 2 antenas, una antena corta y una antena larga. Cuando trabajas en VHF. La antena larga te sirve cuando sales de viaje, no necesitas hacer ninguna modificación, solo colocas la antena más larga con mejor ganancia. Siempre, si la vas a colocar en el costado donde estaba diciendo Edwin, creo que ese es el lugar donde lo tengo puesto. Muy fácil de colocarlo ahí. En el carro mío tiene la 5ª puerta, entonces de la pestaña de la puerta en la parte de arriba coloqué una base que tiene 2 grados de libertad. 2 grados de libertad, correcto. Entonces la antena tú siempre la puedes ajustar derecha. Con la segunda antena tienes muchísima más ganancia. Si vas fuera de tu zona habitual, bueno, vas a tener más ganancia, puedes llegar más lejos. Y con la antena corta andas en la ciudad o en tu zona de todos los días, que siempre tienes obstáculos y cosas. Lo otro es que hay que colocarla del lado izquierdo, porque yo vivo en una zona montañosa y del lado derecho siempre hay un montón de árboles, cosas. Entonces la antena la monté un par de días ahí y me iba pegando de todas las ramas, árboles, todo lo que había por el camino, la larga. Y yo dije, no, entonces por eso comencé a utilizar la corta. Pero después igual me pasaba lo mismo, entonces la cambié al lado izquierdo, en el medio de la vía. Por lo general uno queda como en el medio de la vía y es más despejado, ¿no? La antena va como por el centro de la vía cuando vas en una zona así con muchas cosas alrededor. Suele estar más libre, no es que siempre pase, pero bueno. Lo otro es, bueno, usar conectores buenos, muy buenos. Mientras mejores los conectores, yo estoy usando estos. Estos aguantan muchísimo. Ese es el macho y esta es la hembra. Estos aguantan muchísimo amperaje, 60 amperes. Y la conexión la puedes hacer 100 veces y no se desgasta. He tenido muy buena experiencia con estos conectores. Estos se llaman XT60. XT60 que se usan en las baterías de ahorita los carritos a control remoto que jalan mucha corriente, de los drones también, de los que son custom, que tú los personalizados. Muy buenos conectores y bueno, en la operación de campo nos ha servido muchísimo porque siempre estamos conectando y desconectando, y a mí me pasó que ahí mismo
con el conector estándar que trae, bueno, que trae Yaesu y Kenwood, que son iguales, no sé el del Icon, son todos iguales. Ahí mismo me comenzó a fallar y el radio no me quería encender. Y entonces en una de esas toco, ya lo iba a abrir, cuando toco el conector veo que el radio prendió. Yo, ajá, aquí tengo un problema en este. Entonces lo abrí, le cerré un poquito porque hay una pieza que es la que cierra y hay otro que es el que entra, ¿no? La cerré un poquito, pero es que eso igual a los días ya se vuelve a dañar, no vale la pena. Son conectores de muy baja calidad, yo creo que para este tipo de cosas. O sea, esos son para enchufarlo una vez y listo. Bueno, saludos a todos. Ese es un poquito la experiencia que tuve en el carro. Gracias, Tony. A ver, una cosa, Esteban, yo no sé si aquí en el grupo hay alguien que tenga experiencia con antenas, la ATAS, por ejemplo, de la Yaesu, que son antenas que se ajustan en forma automática a la frecuencia. Hay un modelo de antena que a mí me gusta mucho, que no es muy eficiente, pero es muy práctica porque es muy liviana, muy pequeña, fácil de sintonizar en cada banda porque es multibanda. Bueno, multibanda entre comillas, trabaja en una banda a la vez. La estoy buscando por acá y se las muestro un poquito más adelante. Pero bueno, alguien que tenga experiencia con la antena ATAS. ATAS 120. ATAS 120, la he tenido en la mano. Bueno, funciona, tengo un colega que la usa, funciona súper bien para las bandas hasta 20 metros. Ella funciona hasta 40, pero en verdad que no lo recomiendo. Ella se tunea, es una screwdrive, es una antena tipo screwdrive, es una bobina, una bobina bastante larga dentro del, o sea, todo el cuerpo, ellas son dos partes, más o menos. Una parte de unos 50, 60 centímetros, que es la bobina, y arriba de eso tiene un whip alrededor de unos 80 centímetros de largo. Y ella, bueno, sube y baja automáticamente. Está hecha para los radios Yaesu. Los Yaesu controlan la antena porque ellos introducen un voltaje por el cable de la antena, introducen un voltaje y entonces son capaces de hacer que la antena suba o baje. Dependiendo del voltaje que tú pones, la antena sube o baja. Creo que sube con 9 y baja con 6, algo así. Y así hace el tuneo. Él va revisando, el radio va, prácticamente es una antena de banda corrida, pues. Pero bueno. ¿Cómo se llama la antena? ATAS 120. Es una Yaesu ATAS 120. Alfa Tango, Alfa Sierra 120. Hay otras, la gente de... Ajá, bueno, ahí la vas a presentar. Hay una gente que venden unos radios estilo militares, ahorita no recuerdo el nombre, tienen una mucho más... Ajá, aquí está la data 120. Correcto. Bueno, y como ves, compatible con los radios Yaesu, con ciertos radios Yaesu, el FT450, FT487, 857, el 891, los nuevos, los radios nuevos. Los radios más recientes que tienen... además esta antena tiene BUHF. Creo que tiene BUHF, exacto. Es HF hasta 40 y BUHF. Entonces, bueno, ella se tunea, el radio tunea automáticamente, no necesitas usar antena tuner. Muy buena antena, hay que hacerle buen aterramiento, muy buen aterramiento. Y no puedes rodar, cada vez que tú comienzas a rodar, deberías sacar tu antena porque es una antena muy grande, hace mucha fricción contra el aire. Si vas en la vía y alguna cosa, un pájaro o alguna cosa se te atraviesa, vas a partir la antena, se va a partir la base. Y más dependiendo de la velocidad que vayas rodando. Hay una antena que quería yo mostrarles a ustedes, que a mí me gusta mucho por lo práctica que es. ¿Dónde está? No, aquí no es, ya va. Segundo, porque ahora no la veo para compartir. Déjame ver. Hay varias marcas. Ajá, aquí está. Esta que está acá. Aquí dice Falcon, pero también hay otras marcas que hacen la misma antena exactamente igual. Entonces, esa es la copia del Outback. Lo que era la Outback. Outback, correcto. Outback, así es como se llama. Así es. Entonces, fíjense que una antena
Vamos a ver si salen, ahí están las dimensiones, ¿no? 80, 40, 20, 15, 10, 2 metros y 70 centímetros. Y en la longitud de la antena, altura ajustable cero banda, center head adjustment. A ver, center band height adjustment, sí, 1,75 m. Yo sé que ahí soporta 120 vatios, ¿no? Entonces, es un jumper que se va ajustando, se coloca aquí en el punto número 1 y dependiendo de la banda, pues se va conectando en cada uno de esos sitios. Esta es una antena de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bandas, pero hay otra que es esta que está acá, que es la Outback 2012, que incluso cubre 80, 40, o sea, 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12, 11, 10, 6, 4 y 2 metros. Pero no es tan eficiente. La bobina es mucho más larga, es bastante más tosca la antena y mucho menos eficiente. Bueno, ninguna de ellas es eficiente, pero esta es más crítica todavía. Bueno, estas antenas tienen la gran ventaja que son muy livianas, son fáciles de montar, tienen un conector estándar acá abajo y son muy populares. Exactamente, aquí dice Falcon, pero efectivamente yo la conocía, bueno, de hecho el archivo lo tengo guardado como Outback. ¿Tú tienes una, Esteban? No, yo tuve una hace mucho tiempo, por eso que la conozco. Hace siglos. Y han habido varias versiones y versiones copiadas de esta. Esta es la otra que quería mostrar que es muy popular, que es de la gente de la Diamond, que es la misma, el mismo screwdriver que Tony estaba hablando, pero es la versión de ellos. ¿Okay? La antena realmente es el centro de la antena. Déjame ponerlo aquí un poquito más grande. Es un motor prácticamente. Y uno la controla a través de este sistema. ¿No? Y va de 80 a 10 metros. Pues. O sea que esta es la otra versión de la que estábamos hablando. O sea que de la gama hay muchas cosas que se puede hacer en la móvil. La cuestión es pensar en seguridad, pero pensar en el rendimiento. Y también es un compromiso. También, o sea, tener algo en la móvil es más que todo para uno distraerse y pasar el tiempo, ¿no? O sea, tampoco, pero sobre todo tener en cuenta la seguridad tuya y la seguridad de la gente alrededor tuyo. Un momento de distracción puede causar una buena tragedia. Sí, fíjate tú, aquí tengo, Esteban, si me lo permites, un video de la antena que estábamos comentando antes. A ver, más, conectar, compartir sonido. Ok. Ahí está. Nuevamente la estoy utilizando como antena portátil, como móvil, cuando va instalada encima del carro, pero no está conduciendo con ella. Bueno, ahí el resto, la idea es operar con 5 vatios en menos de 5 minutos. O sea, montar la estación, estacionar el carro y en menos de 5 minutos salir al aire. Entonces, para eso es ideal.
ese tipo de antena y bueno, en general ese tipo de estación. Sí, exacto. Bueno, muchachos, vamos a pasar ahí al Open Bar. Y vamos a continuar ahí. Pero antes de todo, déjame darles las gracias a todos que participaron hoy. Creo que ha sido un tema interesante. Y les tengo una primicia. La semana que viene tenemos un programa bastante interesante. No se lo vayan a perder. Tengo un invitado especial, nuestro amigo Oti, Papá 4 Golf. Vamos a hablar de la expedición a Bouvet, lo que pasó, lo que no pasó y demás. Así que vengan preparados para verlo la semana que viene. Así que recuerden que el nombre de la Asociación de Radioaficionados de Venezuela y el grupo de X Caracas y demás, aquí estamos todos los sábados. Si tienen algún tema que quisieran exponer, me contactan a mí o contactan a Antonio y los podemos poner en la lista. Realmente este programa es de ustedes. Antonio y yo somos solamente los que moderamos la conversación. Estamos buscando temas y tópicos que podemos expandir. Así que como siempre, se va a subir a las redes sociales, a nuestro canal de YouTube, para que sea visto por los demás. Así que se me portan bien, recuérdense que estamos pendientes la semana que viene para hablar hablemos de radio de Bouvet. Y esperemos que nos enteremos realmente de lo que pasó. Así que déjenme parar la grabación y abrimos aquí para el Open Bar. Así que muy buenas tardes.